Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Las últimas semanas hemos estado hablando de diversas técnicas poéticas. Hablamos, por ejemplo, de el kigo que se utiliza en haiku. También hablamos de el utakotoba, que está un poco más relacionado hacia el tanka. Y hoy día vamos a seguir con este tema y vamos a hablar de otra técnica poética, pero a su vez lingüística, evidentemente. Y esto es el Makura Kotoba. Makura significa almohada y Kotoba palabra. Por lo tanto, si hiciéramos una traducción literal, serían palabras almohada. Pero vámonos con el video y podemos ver en mayor detalle a qué nos estamos refiriendo. Partamos entonces explicando qué es un Makura Kotoba. Quise comenzar con esta suerte de explicación muy a la japonesa, o sea que al final no explica demasiado, que viene en Waka no Ruru, reglas de el Waka. Makura Kotoba, palabras con una convención de estilo antiguo que aunque no se pueden interpretar, no significa que no tienen significado. Siempre en japonés con la doble, triple, cuádruple negativa que al final hace todo más difícil de entender. Para dejarlo un poco más claro en un término que no sea, entre comillas, tal vez más fácil, epítetos utilizados para calificar ciertas palabras cuyo uso estaba predefinido. Los Makura Kotoba, como dijimos, estas palabras almohada, son estos epítetos que les sirven de almohada a la palabra a la cual están calificando. Y que vemos sus primeros ejemplos en el Manyoshu, que es la primera antología de poesía autóctona japonesa compilada durante el periodo Nara. El periodo Nara abarca desde el 710 al 794. Es el periodo donde aparece la literatura escrita en Japón. Y dentro de estos primeros textos tenemos a el Manyoshu, como decíamos, siendo la primera antología de poesía autóctona, o sea, originalmente japonesa, cuando ya se desmarca de los parámetros chinos. Tiene más de 4.500 poemas, los cuales están divididos en 20 rollos sin una división temática. O sea, en un mismo rollo nos encontramos distintos tipos de temas. Y acá en el primer poema del Manyoshu del emperador Yuriaku, por lo tanto es el poema 1 del rollo 1, vemos este primer ejemplo de lo que sería un Makura Kotoba, esta palabra almohada. En el verso que está destacado en rojo, Soramitsu Yamato no Kuniwa. Soramitsu vendría siendo el Makura Kotoba y la palabra a la que está calificando es Yamato. Yamato es el nombre antiguo de Japón. Soramitsu se podría interpretar como visto desde el cielo. Y vemos que ahí en la traducción yo puse sobre este país que se ve desde el cielo llamado Yamato. Este que se ve desde el cielo trata de hacer referencia a lo grande del territorio, es tan amplio que aún desde el cielo se ve. O también puede ser interpretado como la importancia de este terreno, que incluso los dioses desde el cielo lo están mirando. Recordemos que existe esta creencia en la cual los emperadores japoneses son herederos por línea genealógica de la diosa del sol Amaterasu. Por lo tanto, la relación con los dioses
shintoístas siempre ha sido muy cercana. Y esta es una de las dificultades con los Makura Kotoba, porque son, más allá de ser palabras antiguas, la convención que hizo que, por ejemplo, en este caso, Soramitsu siempre modificase a la palabra Yamato, fue esa la convención que se estableció en tiempos antiguos. Por lo tanto, al ir pasando el tiempo, al ir avanzando las épocas, se fue perdiendo un poco la razón que había detrás de esa convención y terminó por ser simplemente una regla que debía aplicarse tal cual. O sea, habían una suerte de listados de Makura Kotoba y a las palabras a las cuales modificaban, sin que necesariamente al ir avanzando el lenguaje se siguiera entendiendo cuál era el aporte que estaba haciendo esa palabra. Eso significa que muchas veces los traductores omiten traducir ese Makura Kotoba porque simplemente o cuesta encontrar el significado o es un significado que no tiene ninguna relación con el resto del poema. Les voy a mostrar un ejemplo de traducir o no el Makura Kotoba. Este es un poema que encontramos en el Kokin no Akashu, el rollo 5, es el poema 294 de Aribara no Narihira. Este poema también viene en el Ogura Hyakunin Isshu. En este caso, la palabra, el Makura Kotoba es Chihaya Buru y la palabra a la cual está modificando es Kami. Kami es el término que utilizan los japoneses para referirse a sus deidades shintoístas. Los podríamos traducir como dioses, los podríamos traducir como deidades también. En este caso, Chihaya Buru podría interpretarse como poderosos, los poderosos dioses. En la primera traducción omitimos el Makura Kotoba porque no aporta necesariamente al poema. El poema se entiende perfectamente sin traducir esta palabra. Ni en la época de los dioses se ha escuchado el río Tatsuta y sus aguas teñidas de bermellón. En cambio, en la segunda traducción sí se ha incluido el significado del Makura Kotoba. Ni en la época de los poderosos dioses se ha escuchado el río Tatsuta y sus aguas teñidas de bermellón. Tenemos entonces acá un ejemplo de cómo muchas veces el Makura Kotoba, estas palabras almohada predefinidas que estaba establecido a qué palabra debía modificar. Por ejemplo, Chihaya Buru modifica a la palabra Kami, podría también modificar al lugar Uji, que es una zona que está hacia el sur de Kioto. Soramitsu dijimos que modificaba a Yamato así y llegaron a utilizarse simplemente al pasar el tiempo como técnicas preestablecidas. Esa palabra debía ir con su correspondiente Makura Kotoba, independientemente si el Makura Kotoba aportaba un sentido al poema en sí o no. Bueno, con esto me despido por esta semana, deseándoles a todos que se encuentren muy bien y nos vemos en un próximo video. Bye bye.